Que Dios nos ayude en nuestro estudio, como cada semana. Pues gracias a Dios que nos permite reunirnos a pesar de lo que hay. Vamos a continuar estudiando sobre de la semana pasada. Estuvimos viendo sobre de la salvación, cómo puede ser salvo una persona, qué significa salvación y cuál es el fin de la palabra salvación. Que salvación no es ir al cielo, claro que es ir al cielo, pero estuvimos estudiando sobre qué significa ser salvo. Vamos a retomarlo un poquito para entrar sobre qué es lo que nos puede salvar. Un salvo puede ser salvo, o es la santidad que nos puede salvar. La santidad, ¿cómo se obtiene y quién lo puede obtener? La santidad salva, o el perdón de pecado salva. Es decir, ya soy salvo, iré al cielo, o la santidad me llevará al cielo, que es la vida eterna. Ahí es donde vamos a estudiar, retomar un poquito lo que vimos hace 8 días. Estuvimos viendo sobre de la salvación y vamos a retomar un poquito para poder entrar sobre el salvo será salvo, o la santidad es el que lo va a llevar a la salvación. Vamos a tomar nuestro estudio, nuestra lectura. Primeramente vamos a ver Romanos 1:16 para poder entender lo que estamos hablando sobre la palabra salvación y quién es el que salva. Eso lo vimos hace 8 días, pero solamente vamos a retomar algunos versículos de la semana pasada. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lo que está diciendo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces el Evangelio es para salvación. ¿Qué es salvación? Cuando dice que el Evangelio es la que salva, lo que significa que el Evangelio lo puede rescatar la persona. Entonces la palabra salvación significa rescate, poner en libertad, ser salvo una persona. En otras palabras, es ser perdonado por Dios. A través del Evangelio la persona puede ser salvo. Sin el Evangelio no puede ser salvo una persona. Marcos 16:16, eso lo enseña, que solamente, si quieren no lo busquen, para ir más pronto. Marcos 16:16, eso lo dice. Y también nos enseña como Primera Tesalonicenses 2:13, que el Evangelio es para salvación. Entonces la palabra salvación es para rescatar, libertad o poner en libertad a la persona. Es redimirlo, rescatarlo. ¿De qué? Entonces, el salvo será salvo. Para empezar, la persona tiene que ser salvo. Entonces, para poder ser salvo una persona hoy, Dios lo puede salvar, lo puede rescatar de la vida pecaminosa, lo que vimos hace 8 días. ¿Cómo puede ser salvo? A través del Evangelio. Es decir, a través de Dios, pero a través de su mensaje. Dios perdona, Dios rescata, Dios salva. Dios liberta del pecado de la persona a través del Evangelio. El Evangelio es Cristo. El Evangelio es que la persona conozca de Jesús, que en Jesús está el perdón de pecado, que en Él está la salvación, que para los que creen en Él tendrán vida eterna a través de creer en Jesucristo, creer en Él, creer que Él murió y resucitó al tercer día para el perdón de nuestros pecados. Ese es el Evangelio, que Él vino a dar su vida en rescate por todos nosotros los pecadores. Entonces Él vino a llamarnos al arrepentimiento. Si atendemos eso, arrepentimos, le pedimos perdón, Él nos perdona y nos salva. Nos liberta del pecado a través de Jesucristo. Entonces ese es el Evangelio. Entonces la palabra salvación es ser rescatado, salvado, perdonado, libertados. ¿De qué? Vamos a ver. Hace 8 días estuvimos viendo sobre esto, San Juan 4:42. ¿Quién es el que puede salvar? Estamos diciendo que es Jesucristo. Dice el verso 42 ahí en San Juan, cuando de la mujer samaritana va y le avisa al pueblo, el pueblo viene y dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Quién es el Salvador del mundo? Jesucristo. Él es el que puede libertar el hombre de sus pecados. Entonces, a través de su Evangelio, a través del Evangelio. Hay otro pasaje que les voy a dar, no lo busquen, Mateo 1:21, donde dice que Él salvará de sus pecados del pueblo, es Cristo. Vamos a ver San Juan 8:31. ¿Se acuerdan? Esto vimos hace 8 días, estamos retomándolo, estamos pasando muchos versículos para poder entrar, ver sobre un salvo puede ser salvo, o un salvo que practica la santidad puede ser salvo.
Dice en el verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linajes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo, necesita ser libertado, es esclavo. ¿Sí? Luego dice el verso 35, y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces Cristo es el que puede libertar. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca de del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Aquí hay dos tipos de padres, ¿sí? Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuese hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, lo cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Ya en el verso 44, para no alargarnos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces vemos, esta gente eran esclavos del pecado y se decían ser hijos de Abraham, hijos de Dios. Pero más Jesucristo les dijo: no, su padre no es Abraham y ni su padre es Dios, porque son esclavos del pecado. Entonces, ¿qué ocupaban ellos? Ocupaban a Jesucristo como Salvador del mundo para poder rescatarlo de la vida pecaminosa. Asimismo, nosotros también necesitamos a Jesucristo para ser salvados, ser perdonados, tanto como fuimos y como personas que no son salvos. Romanos 3:10. Realmente estamos viendo un poquito del tema anterior. Primeramente, la persona necesita ser salvo. Esta persona que ya es salvo, se salvará, o la santidad lo llevará a ser salvo. Entonces la salvación significa ser rescatado. ¿Rescatado por quién? Por un Salvador, que es Jesucristo. Salvado, rescatado ¿de qué? Del pecado. ¿Por qué? Porque Romanos 3:10, como está escrito: no hay justo, ni aún ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Vamos al versículo 23, sigue narrando, hablando todo eso. Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces no hay ni siquiera ninguna persona buena en este mundo, no existe, no hay persona buena, todos son pecadores. Por cuantos todos han pecado, están separados de la gloria de Dios. Entonces estas personas ocupan salvación, ocupan ser salvos. Eclesiastés 7:20. Entonces las personas ocupan salvación, sí, porque ocupan ser salvos del pecado. ¿Quién? Todos. Dice Eclesiastés 7:20: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, todas las personas pecan. Esto no incluye a los bebés. Esto incluye a personas que tienen conciencia, personas que ya saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Ahora, vayamos al versículo 29, ahí mismo. En el 29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Qué quiere decir? Que Dios hizo al hombre santo, perfecto, pero la misma persona buscó cometer pecado. Es decir, la misma persona hizo pecado, no es Dios el que lo mandó, sino la persona tuvo decisión de cometer pecado. Tal vez a los 10 años, los 12 años, los 15 años. Nadie lo mandó que cometiera pecado, pero más sin embargo decidió cometer pecado. Pero Dios lo hizo santo. ¿Quién? En los bebés. En los bebés. Los bebés no pueden cometer pecado. ¿Cómo sé que no cometen o no tienen pecado? Vamos a ver 1 de Juan 3:4. 3:4. Entonces, ¿no hay persona que no peque en este mundo? Sí, todos pecan. Pero Dios hizo al hombre recto, perfecto, santo. Sí, lo hizo santo. ¿Quién? A los pequeños. De 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, quizás de los 8 años. Hay niños o 10 años. Todo depende, no hay edades exactas.
1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué quiere decir? Fíjate, la Biblia católica lo dice, me gusta cómo dice, no se puede pecar sin quebrantar la ley. Todo pecado es rebeldía. Es decir, no se puede considerar pecador una persona sin haber violado una ley de Dios. ¿Cuáles son las leyes de Dios? Ya lo conocemos, ¿no? Vamos a revisar un poquito. Éxodo 20. 21. Dice el versículo 1. Y habló Jehová todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es decir, Dios dice, no hagas imagen para inclinarte hacia ella. No hagas imagen de lo que está del cielo, estrellas, sol, ángeles, o Dios mismo, la imagen de Dios, ni abajo en la tierra, hombre o animal, ni abajo de las aguas, peces, cualquier tipo de peces. No hagas ninguna imagen de eso, está prohibido por Dios. Está prohibido tener una imagen. ¿Para qué? ¿Por qué Dios prohíbe hacer imágenes? En el versículo 5 lo dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Por eso Dios prohíbe las imágenes. Entonces yo lo quebranté, porque todos sabemos nosotros que allá en el pueblo todo, quizás alguna vez persinamos ante un santo, una imagen, nos inclinamos ante ella, quizás le tocamos en la imagen, por costumbres de nuestros padres que nos enseñaron. Entonces quebrantamos como nuestros padres han quebrantado ese primer mandamiento de Dios. Y ya si avanzamos más adelante, en el versículo 12, honra a tu padre y a tu madre. Quizás hemos quebrantado, es decir, si las personas han quebrantado este mandamiento, no han honrado a sus padres, han quebrantado un mandamiento, por lo tanto son pecadores, son esclavos del pecado y necesitan ser libertados. No matarás. Hay personas que han quebrantado este mandamiento, han matado físicamente, pero Jesucristo dijo en Mateo 5, 21, 22, cualquiera que se enoje contra su hermano equivale lo mismo que matar físicamente y está matando verbalmente. No cometerás adulterio. Aquí está hablando físicamente, pero Jesucristo dijo en Mateo 5, 27, cualquiera que codicia a una mujer comete adulterio en su corazón. No hurtarás. ¿Qué quiere decir que no robarás? Tal vez nosotros robamos alguna vez en nuestras vidas, y las personas que están en esta condición, claro que están en pecado y necesitan ellos ser perdonados, rescatados, salvados de sus pecados. Por lo tanto, no son salvos, ellos no podrán entrar al reino de los cielos. Han quebrantado un mandamiento de Dios. Algunos en ellos, en especial, este versículo, ahorita lo vamos a retomar más adelante porque está hablando de los cristianos. Pero este mensaje no solamente para los cristianos, sino que, dice el apóstol Pablo, esto hacían antes. Es decir, antes de ser cristianos practicaban esto y esto es pecado. Dice el versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erráis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. ¿Sí entendemos qué significa esto, ¿da? Fornicario es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, es decir, de ser novios, amigos, es fornicar. Ni los idólatra. Idólatra es aquel que es avaro, que le gusta el dinero, o aquel que tiene, que suspira, aquel que busca, aquel que pone su mirada, su corazón en un deportista o un artista, ¿sí? Por sus canciones bien bonitas, por ser famoso, es un idólatra también. Ni los adúlteros. Adúltero es engañar a esposa, o esposa engañar a su esposo. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, son los homosexuales o las mujeres lesbianas. Ni los ladrones, ya sabemos qué es eso. Ni los ávaros, ni los que le gusta el dinero. Ni los borrachos, bueno, los que se echan mucho caguamita. Ni los maldicientes, ni los estafadores, es decir, ni los tranzas. Ninguno de ellos puede entrar el reino de Dios. Eso dice 1 Corintios, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Bueno, eso es pecado también, ¿sí? Entonces, estos ocupan salvación, ocupan ser libertados. Ellos necesitan escuchar el Evangelio. Necesitan saber que Jesucristo vino a dar su vida por ellos y que necesitan arrepentirse, pedirle perdón, y Dios promete perdonarlos, salvarlos de sus pecados, libertarlos de sus pecados. ¿Qué ocupa una persona para ser salvo? ¿Qué ocupa esta persona para ser salvo? Vamos a revisar San Juan 3:16, que es muy
facilito y para no avanzar mucho. Para ser salvo, bueno, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree. Solamente los que creen en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Para los que creen. Para los que no creen, pues claro que no tendrán salvación. No podrán ser libertados de ese pecado. La palabra creer significa estar convencido de lo que estás escuchando, lo que estás leyendo. Es decir, yo creo en Dios, yo estoy convencido que Dios existe y que es verdad. Y cuando una persona dice que cree en Dios, lo está creyendo como dice la Biblia. Nadie puede decir que yo creo en Dios sin creer lo que dice la Biblia, ¿sí? Para que no, porque hay personas que se contradicen. Es decir, hay gente como van a una iglesia o profesan una religión y dicen, yo creo en Dios también. Sí, pero no crees lo que dice. Si crees en Dios, entonces creerás lo que dice. Si no crees lo que dice la palabra, no estás creyendo en Dios. Es una contradicción, ¿sí? Porque el diccionario lo define como convicción o como fe y obedecer. La palabra, cuando alguien dice yo creo en Dios, es decir, yo tengo fe en Dios. Cuando yo digo yo tengo fe en Dios, es porque creo en Dios. Y si creo en Dios, lo creo como dice la Biblia, ¿sí? Porque nadie puede creer en Dios fuera de la Biblia. Aunque sí hay mucha gente que cree en Dios fuera de la Biblia. Un ejemplo, yo creo que Dios me va a salvar. Yo creo que Dios me va a salvar. Pero soy un pecador, pero yo creo que me va a salvar. Bueno, esa fe o ese creer es vano. No está fundado en nada, solamente en mi propia mente. Entonces Dios nunca dijo que me va a salvar aún siendo pecador. Esa fe es incorrecta. La fe correcta es que yo creo que me va a salvar siempre y cuando que viva en santidad. Entonces creer, de lo contrario del creer, vayamos al versículo 36. ¿Sí? Yo escuché un audio. Sí. Dice que si hemos sido bautizados y que si estamos en pecado, o sea, estamos en pecado, ¿verdad? Si estamos bautizados y vamos a una reunión como ahorita y caemos en pecado, no sé, cualquier tipo de pecado, ya sea volver a la vida de antes, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que dice? Mucho en Apocalipsis sobre de... Es que es 3, ¿no? Sí, Apocalipsis 2, 3, 4 y 5 y el 3, 15, 3, 19, 20 habla mucho de sobre arrepentimiento. Pero es así, si debemos entender aquí, somos perdonados, salvados. Cuando somos perdonados, cuando una persona es perdonado por Dios, es decir, es rescatado, salvado, limpiado por sus pecados, es hecho hijo de Dios. Pero aquí en adelante tiene que ser santo para salvación. Entonces, si peca aquí, claro que Dios le pide arrepentimiento. Si roba aquí, Dios le pide arrepentimiento porque es hijo de Dios. Pero si sigue pecando, bueno, la respuesta está en Hebreos 10, 26. Dice, si pecamos... Es una ley, ¿no? Exacto. Dios nos da sus leyes para obedecer. Como el Antiguo Testamento hemos estudiado que para ser santo hay que guardar los mandamientos. Entonces en el Nuevo Testamento eres santo. ¿En qué sentido? Que es limpiado aquí, es santificado, justo, inocente, sin pecado la persona. Pero aquí demanda santidad. Santidad significa ser para Dios y no pecar. Si pecamos aquí, somos manchados, o sea, nuestra vestidura es blanca, son manchados y no puede entrar al reino de los cielos ninguna cosa inmunda. Entonces aquí nos demanda. Pero antes de aquí, digamos que Dios nos da 10 años de vida. Si tú pecas en los 5 años, desde el primer día pecas, Dios te pide arrepentimiento. Aún eres hijo de Dios, pero estás haciendo las obras del diablo. Y va a llegar un momento en tu vida donde vas a sufrir algo, como decíamos, ¿no? Una enfermedad o otra cosa. Entonces Dios llama al arrepentimiento para ser santo. Si uno no hace caso y muere con pecado, pues lamentablemente la Escritura nos enseña que después una persona haber hecho todo lo bueno no le será contado eso. ¿Por qué? Porque pecó. Aún después que ha vivido en santidad y el último día de su vida miente, maldice o roba o pelea antes de morir, pues no será salvo. ¿Por qué? Porque Dios demanda santidad. Entonces es lo que vamos a ver más. Parece que nos pide que nos regresemos de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, y tienes nombre, de qué vives y estás muerto. ¿De qué? De que estás muerto. Conozco tus obras, que tienes nombre. No, está bien. Como quiera, eso es lo que vamos a ver más adelante. Si no terminamos, vamos a ver sobre por qué Pablo advierte mucho sobre de la salvación,
Todos estos tipos de cuestiones vamos a estudiarlo durante esta semana, si así el Señor nos permite. Dice el verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La palabra rehusar, fíjate lo que está diciendo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ya creo en Jesucristo, ya tengo vida eterna. Bueno, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, que es la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, será juzgado esta persona. Entonces, en el versículo 36, donde dice, el que se rehúsa, la palabra rehusar significa no creer o descreer, ser rebelde y no obedecer. ¿Cómo sé que creo en Jesucristo? ¿Cómo sé que creo en Jesús? Sencillo. Si crees en Jesús, vas a obedecer sus mandamientos. Y el que rehúsa creer y dice creer es aquel que no obedece, porque significa la palabra rehusar, significa no creer y desobedecer y ser rebelde. Y ser rebelde es quebrantar un mandamiento, no obedecer a Dios. Entonces, aquel que cree, obedece. Y del versículo 16, para todo aquel que en él cree. Creer es obedecer y no creer es rehusarse a creer. Entonces, aquí ya se parten dos. Tanto la persona que cree será salvo, y el que se rehúsa a creer es aquel que no cree. Aunque diga que cree en Dios, aunque sepa que existe Dios, pero si no cree, es decir, si no obedece, no será salvo. Y obedecer a Dios es atender su llamado. Cuando Dios dice, arrepiéntete, ¿obedeces a Dios eso? Sí, bueno, crees en Dios. Pídele perdón, ¿crees en Dios? Sí, bueno, obedece eso lo que acabas de escuchar. Eso es creer en Dios. Creer en Dios no solo de creer que Él existe. Creer en Dios es creer lo que dice su palabra. Su palabra pide arrepentimiento, confesión, apartar de sus pecados y bautizarnos y vivir en obediencia. Eso es creer en Dios. De lo contrario, es no hacerlo. Entonces, para poder ser salvos se necesita creer en Dios, creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo es creer su palabra. Hechos 16, 31. Bueno, esto lo hemos visto mucho cuando el carcelero le pregunta al apóstol Pablo, ¿qué debemos hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo yo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Bueno, ya creo. Pero no, lo que Pablo está diciendo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, pero mi casa cree en Jesucristo. Fíjate, aquí está la confusión. Mucha gente cree en Jesucristo, pero no son salvos. Porque los demonios creen y no son salvos, ¿sí? Toda la gente cree, nuestra familia cree en Jesucristo, pero no son salvos. Y los demonios creen. Y tienen algo que el hombre no tiene, que tiembla, ¿sí? Entonces, pero Pablo, fíjate lo que hace el apóstol Pablo. Dice, y le hablaron la palabra del Señor, él y todos los que estaban en su casa. Para poder creer en Jesucristo, tuvo que predicarles el Evangelio. Para poder ser salvo, tuvo que predicarle el Evangelio. Luego dice el versículo 33, y él tomándolo de aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él y con todo lo suyo. Ya en el versículo 34, al final le dice, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. ¿Cómo creyó en Dios? Por el Evangelio, por lo que predicó el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Bueno, ya creo. ¿Ya escuchaste el Evangelio? ¿Entiendes el Evangelio? No. ¿Ya te bautizaste? No. Entonces es la señal que no has creído en Jesucristo. ¿Por qué sé que es verdad esto? Efesios 1:13. Esto lo confirmamos, como dice Pablo aquí. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿qué fue lo que escucharon la iglesia de Éfeso? Escucharon el evangelio, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿qué ocupa una persona para ser salvo? Oír el evangelio. El evangelio es Jesucristo, que en él está el perdón de pecados. No en los sacerdotes, no en otra cosa, sino en Jesucristo está el perdón de pecados. Vamos a ver otro pasaje en Hechos 2:38. Verso 36, casi es parecido a lo que vimos anteriormente de Hechos 16:31. En el verso Hechos 2:36
el apóstol Pedro está predicando, está hablando de Jesucristo, de su muerte como Mesías, todo eso está hablando de él. Ya llega en el verso 36, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, ¿quién? La gente. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntense y bautízase cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Pedro? Les mandó que se apartaran de sus pecados, que se arrepintieran. No les dijo: vengan, confiesen sus pecados ante mí. No, arrepiéntanse ustedes, ahí donde están, arrepiéntense, pídale perdón a Dios ahí donde están. Eso fue lo que hizo Pedro. Les voy a dar Romanos 10:13, habla sobre todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Ya hasta termina el versículo 17. Lucas 24:47, solamente para que lo noten, que Cristo mandó que se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados. Eso dice en Lucas 24:47. Y eso fue lo que hicieron en los apóstoles. ¿Sí? Lucas 24:47. 24:47. Hechos 10:42 al 43 nos habla. Hechos 10:42 al 43 nos enseña que en él está el perdón de pecados. Y eso fue lo que predicó Pedro, porque es lo que dijo Jesucristo en Lucas. Hechos 4:12 dice el apóstol Pedro: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sí? ¿Quién puede perdonar pecados? Dios. En Marcos 2:7 dice que solo Dios perdona los pecados. Marcos 2:7. En 1 de Juan 1:9 dice: si pecado hemos cometido, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Proverbios 28:13 dice: el que confiesa sus pecados, dice que Dios los puede perdonar. Dice, sí, Proverbios 28:13. Dice que más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Entonces, esos son los que son perdonados por Dios. Ahora, ¿ya son salvos ellos? Sí, ya son salvos aquellos que buscan el perdón de Dios a través de Jesucristo, pero a través de creer. Creer es arrepentirse, es pedirle perdón a Dios. Eso es creer en Dios para poder ser salvo, para ser libertado de sus pecados. Nadie puede ser perdonado, nadie puede ser salvo en este mundo sin pedirle perdón a Dios, que es a través del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio es escuchar que Jesucristo vino a dar su vida, a llamar a pecadores al arrepentimiento, y que Él murió por los pecados, que Él dio su vida por los pecadores, Él pagó el pecado en la cruz de Calvario, y que las personas solamente necesitan creer, pedirle perdón, arrepentirse y bautizarse para poder ser salvo, que significa ser perdonado, limpiado, rescatado de sus pecados. Solamente hasta ahí queda lo que estamos hablando, nada más. Ahora sí vamos a hablar un poquito sobre ya los que son salvos. Como vemos aquí, ya soy salvo. Aquí ya soy salvo. Ya fui perdonado, ya fui limpiado. Vamos a entrar en este tema y entraremos en este tema de la santidad. Bueno, aquí ya entramos sobre ya es salvo una persona, ya nos perdonó, ya nos limpió nuestros pecados. Eso significa ser salvo, ser rescatado, ya nos limpió. Dice: libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Hablo como humano, en solo del versículo 19, por vuestra humanidad, por nuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentáis vuestros miembros para servir a la justicia. Es decir, que nuestras vidas, con nuestro cuerpo, todo sea para la gloria de Dios. Porque cuando eras esclavo del pecado, ¿te das cuenta? Cuando eras esclavo del pecado, ¿quién te libertó cuando eres esclavo? Jesucristo, que es el Salvador, que liberta, que perdona. Cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Es decir, no podías hacer nada de lo bueno. Versículo 21.
Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de los cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. ¿Cuál? Las cosas malas. Mas ahora que ya eres cristiano, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿quién te libertó? Cristo. Fuiste perdonado por Jesús, libertado por Cristo. Ahora que habéis sido libertados del pecado y hecho siervo de Dios, eres un hijo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Es decir, esta es evidencia, vas a tener evidencia. ¿Cuál? Nuestro fruto, y tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, la vida eterna. ¿Sí? Entonces, una persona que ha sido libertado del pecado es porque ha tenido un encuentro con Cristo. Una persona que ha sido libertado por el pecado no es que fue perdonado por un sacerdote, sino a través de Jesucristo, a través de pedirle perdón a Cristo. Ya es libertado del pecado. Ahora es un siervo de Dios, un hijo, una hija de Dios que sirve, que obedece a Dios. ¿Por qué? Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación, que obedece a Dios, que es apartado para Dios. Y como fin, la vida eterna. El fin de ser hijo, el fin de obedecer, el fin de la santificación es vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, le dice a los cristianos. ¿Sí? Si tú pecas, tu consecuencia es la muerte. La muerte no es física, todos vamos a morir. No, es condenación, separación. El pecado nos separa, Isaías 59:2. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A quién le dice? Los cristianos. Tito 3, versículo 3. Porque nosotros también, está hablando los salvos, los cristianos, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, o sea, pecadores, extraviados, esclavos de deseos, es concupiscencias, y deleites y diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos, dice, bueno, ahora que ya eres cristiano, ahorita ya fuiste salvo y perdonado. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, es decir, cuando Cristo vino a tu vida, dice, nos salvó, nos perdonó, nos libertó. No por obras de justicia que hubiéramos hecho, o sea, no por lo bueno que hacíamos, sino por su misericordia, por su gracia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificado por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pero lo que yo quiero que vean en el versículo 5, dice, nos salvó, no por lo bueno que hacíamos, porque no hacíamos nada bueno, porque Romanos 3:10 dice que no hay hombre justo, no hay quien haga el bien, ni siquiera uno, ¿no? Entonces aquí dice, nos salvó, nos perdonó, nos salvó. Cuando dice nos salvó, nos perdonó, nos libertó del pecado, pero no quiere decir que ya vamos al cielo, que vamos a ir al cielo. No, porque Dios todavía nos da tiempo de vivir. Bueno, espero que nos dé más días de vida. 2 Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento salvo. Es decir, cuando dice quien nos salvó, tiempo pasado, nos salvó, pasado, nos perdonó, nos limpió y llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, Él nos salvó, nos perdonó. ¿Cuándo fue cuando te encontraste con Cristo? Hay algunos, en mi caso, hace como 7, 8 años por ahí, que conocí al Señor. Bueno, esa vez me salvó el Señor, esa vez me perdonó, me libertó del pecado donde andaba. Entonces nos sacó de la vida mundana, me rescató, me salvó. ¿Me salvó para ir al cielo? Sí. Pero más sin embargo, Dios me ha dado vida para vivir durante estos tiempos, entonces no hay garantía. ¿Por qué? La garantía es que necesito permanecer como me salvó en ese día.
como me hizo ese día. Ese día cuando Él me salvó, me limpió, me perdonó, me purificó, me justificó, me hizo inocente, sin culpabilidad de pecado. Por lo tanto, yo ya era apto para el reino de los cielos. Pero sin embargo, no. Tengo 8 años de cristiano. Entonces Dios me demandó santidad, me demandó obediencia, vivir en santidad para poder llegar a la salvación, a la vida eterna.